Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Bienvenidos a un nuevo programa de Principio Activo Salud y esta vez estamos nuevamente con la licenciada María Grané, psicóloga. Bienvenida María nuevamente. Gracias. Y hoy en este programa vamos a hablar particularmente de la niñez. La vez pasada hablamos de adolescencia, esta vez de la niñez. Y hoy en día un tema casi recurrente cuando se habla de los niños es el tema de los límites. Siempre se habla de los límites, pero pareciera que el contexto actual, las características del niño actual son distintas o parecen dificultosas y entonces siempre aparecen los más grandes que dicen a ese niño le falta límite, sí, y a un padre, madre que a veces no sabe cómo gestionarlos. ¿Cómo gestionar en ese punto? La palabra gestión es fundamental. Cuando hablamos de niños, gestión en cuanto a la gestión de las emociones, y ahí viene de la mano otros elementos importantísimos como es el de apelar a la inteligencia emocional, y si nos vamos para esa parte, entender también que no sería tan adecuado hablar de límites como tal. La palabra límite implica cuestiones que son muy rígidas, inflexibles y elementos que en la niñez tienen que ser necesariamente flexibilizables. Entonces, de pronto empezar a repensar y a cambiar las pautas a través de palabras que son un poco más amables y que nos colocan a nosotros, tanto los adultos como los niños, en otras posiciones. Por ejemplo, hablar de pautas de crianza en lugar de límites para la crianza. Entiendo que la palabra límite es como algo necesario en la crianza, en el acompañamiento de los niños, pero debe sí o sí ser acompañado por algo que es más macro, que son las pautas de acompañamiento a través de la concepción de la crianza amorosa, respetuosa y comprometida. Entender que no es el niño que crece y el adulto que acompaña, sino que es un niño que crece y un adulto que también crece. Entender que es una relación bidireccional donde aprendemos los unos de los otros. Entender que también hay pautas que en el seno de la familia o de una comunidad, por ejemplo, puede ser en una comunidad educativa o en una comunidad de algún aspecto social o de grupo social, entender que las pautas son importantes porque nos marcan las direcciones hacia dónde ir y hacia dónde no. Estas mismas pautas a veces pueden ser más flexibles y otras veces no. ¿Qué tiene de positivo pensarlo de esta manera? Entender que atendemos a la necesidad del niño y no a lo que el adulto supone que tiene que suceder ante determinada situación o ante determinado conflicto o problema. Las pautas no flexibilizan las respuestas. ¿tá? Entonces, entender que es un acompañamiento respetuoso, entender que es un acompañamiento comprometido, un acompañamiento amoroso, nos permite colocar al niño y colocarnos a nosotros como adultos en lugares más amables, más gentiles y donde podemos sí aprender los unos de los otros sin necesidad de apelar a pautas o a pautas súper rígidas que en realidad no terminan más que agrandando los conflictos o generándolos si no lo había. En este nuevo contexto aparecen características o fenómenos que vale la pena, pensarlos, discutirlo.
pareciera haber una retirada en cierta manera de la presencia de los padres con sus hijos. A veces por falta real de tiempo, ¿no? Las demandas laborales, etc. Pero también hay otro fenómeno que aparece, que es el de las nuevas tecnologías, y esto de entregar en ciertas maneras a los niños a estas nuevas tecnologías, porque bueno, es más cómodo, los chicos están ahí, no molestan, como se decía antes, Sí. Están quietos, están en casas, y queda como ese espacio entregado a las pantallas, ¿no? O sea, los juegos, la televisión, etcétera, y una especie de retirada de la presencia de la figura de los padres, de las normas, la educación, etcétera. Es lo que algunos terapeutas, psicólogos infantiles les llaman el chupete tecnológico, ¿no? El decir que o la niñera tecnológica, claro. ¿sí? A ver, o muchas veces algunos papás, algunas mamás me plantean esto y me dicen, mi hijo o mi hija tiene 3 o 4 años y maneja súper bien la tecnología. Sí, lógicamente, porque los niños tienen una capacidad de plasticidad y de aprendizaje que es tremenda, ¿sí? Entonces, así como pueden aprender 3 idiomas o pueden aprender habilidades múltiples porque tienen capacidades y potencialidades múltiples, la tecnología les ofrece a los niños algo que de pronto los adultos estamos dejando de hacer, que es la estimulación sensorial y completa y tener en cuenta cuáles son las necesidades y capacidades de esos niños. Otra cosa también muy importante que va muy de la mano del uso de la tecnología es esto de que muchos papás o muchas mamás o adultos tienden a poner la queja sobre está con el teléfono, no me hace caso, está con el teléfono y no come. Tenemos que ser emocionalmente honestos también como adultos, dar vuelta a la pantalla y mirarnos a nosotros y ver qué estamos haciendo nosotros también con el uso de esas tecnologías. Porque si de pronto nosotros estamos a la hora del almuerzo, por caso, y tenemos nuestro teléfono celular cerca, o nuestro hijo nos está hablando, y nosotros sí, para que chequeo este mensaje, no se queda con, mamá me está diciendo tal o cual cosa, o papá me está diciendo tal o cual cosa, se quedan con la acción y con lo que ven. ¿Sí? Los niños tienen una capacidad y una necesidad de imitación. La imitación les permite ser parte de un grupo, ir conformando su sentido de identidad. Entonces van a tender a replicar y a reproducir las pautas del contexto en el que se muevan y en el que se encuentren. De pronto también, si una familia tiene una actividad muy noctámbula, o sea, donde todo se hace de noche, sería esperable que el niño tienda a adquirir esa misma pauta. ¿Sí? Entonces también es muy importante que revisemos nosotros los adultos qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestras propias vidas y en nuestros propios sistemas de actuación cotidiana, en nuestra propia vida cotidiana, que nuestros hijos o nuestras hijas pueden estar replicando desde ahí. La tecnología es una herramienta bien utilizada, en tiempo y forma, sabiendo también que puede provocar determinados daños físicos y emocionales y ser un verdadero factor de riesgo cuando esa tecnología suplanta el cariño, el amor, el compromiso, la presencia de un adulto responsable con respecto a un niño o una niña. ¿Qué pasa con estos niños que se ven con frecuencia hoy en día, que parecían no tener ningún tipo de límite y que incluso sus mismos padres dicen, no sé cómo manejarlos, no sé cómo decirle que no? ¿Es un fenómeno nuevo estos niños? Sí, en realidad son los que muchas veces le dicen, pequeños emperadores le suelen decirles también. En realidad, y va muy de la mano también con esta queja o esta cuestión que se interpela permanentemente, hace berrinche, no conoce el no respeta la autoridad. En realidad, estos niños o estas niñas, cuando manifiestan estos tipos de conducta, lo que nos están diciendo ni más ni menos es que hay un desorden y un desborde emocional al cual hay que prestarles muchísima atención, ¿sí? Los berrinches, lo que le llamamos berrinches, no son ni más ni menos que eso. Estoy desbordada o desbordado de emociones, necesito que me ayudes a ordenarme. Y la manera en la que podemos hacerlo es poniéndole palabras a las emociones. ¿Y de qué manera? Poniéndonos nosotros en primer lugar. No podemos pretender que el niño aprenda algo que no ha visto, no ha experimentado o no se lo hemos podido comunicar. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, ayudarlo en su gestión de las emociones y hacerle notar que esta emoción puede llamarse alegría o esta emoción puede llamarse tristeza, explicándoselo solamente no alcanza. Hay que ponerlo en una situación. De pronto decir, cuando vos jugás con tu amiguita o tu amiguito, te sentís contento, te sentís feliz, de la misma manera que yo, cuando alguna actividad que a mí me gusta, me pongo contenta o me pongo feliz. Entonces, aproximarlos a aquello que conocen para que puedan empezar a entender lo que no conocen. Hay que ponerle palabras a las emociones.
hay que ponerle el mundo en palabra a los niños, para que a partir de ahí, desde la palabra y desde la conducta, puedan empezar a entender estas emociones que están permanentemente en ellos y que son nuevas y son absolutamente desconocidas. Y también pensémoslo desde el lado de adultos. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando estamos ante una situación desconocida o ante emociones que no son nuevas? Lo primero que sentimos es como, ay, ¿qué está pasando acá? Si nos sucede esto a nosotros con determinadas capacidades racionales y emocionales adquiridas, ¿qué nos hace pensar que un niño no sienta lo mismo? ¿Podemos llegar a la conclusión de que el problema no estaría en los niños, sino en el ejercicio de la materpaternidad? Si queremos utilizar la palabra problema, sí. Y más que en el ejercicio de la materpaternidad, me permito llevarlo más bien a la cuestión del vínculo, de la vinculación y la comunicación. Hay muy poco vínculo. Pensando sí. que ese niño es quizás la expresión de un problema que lo trasciende al niño, ¿no? Exacto, un problema que lo trasciende y un problema que trasciende también a los adultos, ¿sí? Porque estamos atravesados también las madres y los padres por esta cuestión de ser una buena madre, un buen padre, por lo que socialmente se debiera hacer o no. Esto también, si está mucho tiempo a UPA, lo vamos a criar, si duerme con vos, eso le va a hacer mal. Estamos atravesados por pautas que son, primero, atemporal, que ya es un mundo que ya no existe, y segundo, nuestros niños tienen otras necesidades y tienen otras potencialidades y otras capacidades. Entonces, entender que acá es una cuestión de tratar de ver qué es lo que le sucede al niño y qué podemos hacer nosotros como adultos para tratar de acompañarlo en ese proceso, entendiendo que también nosotros estamos aprendiendo y que si hay algo que no sabemos cómo hacerlo, pues acudimos a alguien que nos pueda guiar, acompañar y sostener en ese proceso de aprendizaje. A su vez, no solamente vamos a poder acompañar a ese niño de esa manera amorosa y respetuosa, sino que ese nene o esa nena van a estar aprendiendo que cuando tengo un problema siempre va a haber una solución y que si no sé qué debo hacer, voy a acudir a alguien y voy a pedir ayuda. O sea, los beneficios son múltiples y miremoslo por donde lo podamos mirar. Las enseñanzas y las potencialidades que va adquiriendo ese niño le permite crecer de una manera más segura, con unas palabritas que engloban un concepto que son muy importantes, que es el autocuidado consciente. Entender que mi cuerpo es mío, que mi integridad es mía, que mis emociones son mías, y que puedo, a través de lo que voy sintiendo, pensando y experimentando, entender el mundo y entender también a los demás. Entonces se genera otro elemento importantísimo, que es la empatía. Soy yo relacionado con el otro. Entonces son como varios elementos que van armando este enorme rompecabezas que es la crianza de un niño o una niña. En esto de idealizar el pasado, es muy habitual encontrar expresiones, ¿no?, que reivindican conductas autoritarias, incluso de violencia ejercida hacia los niños, que se sacan como bandera: en mi tiempo esto no pasaba, o esto mi vieja lo arreglaba así, y acá estábamos todos hechos y derechos. Claro. ¿No? Como si fuera una solución. Primero había que repensar el hechos y derechos, qué tan hechos y derechos estamos, ¿no? Pero esta cuestión me parece importante, desandar esta idea que con autoritarismo se solucionan todos estos problemas. Exacto. Entender que está... Mucho menos con violencia. Mucho menos con violencia, porque los adultos, muchísimos adultos, y acá voy a hablar en sentido general, naturalizamos conductas violentas, y es un mecanismo reparador, ¿sí? De alguna manera entender que bueno, fuimos niños criados o niñas criadas de esa forma, y pensar y naturalizar que ese tipo de crianza fue adecuada es reparar ese niño o esa niña que llevamos dentro, que se ha sentido herido de alguna manera. Pero por otro lado, y focalizándonos específicamente en las infancias, entender que podemos hablar de amor y pensar que criamos y acompañamos amorosamente a nuestros niños o a nuestras niñas, pero hay, como para hacer una diferenciación, podríamos hablar de 3 tipos de amor. Un amor que es libre: haz lo que vos quieras, no me importa, mientras a mí no me molestes, tomá, jugá, sacá, comé. Es el amor libre, el amor desligado. El amor rígido es al que vos hacías referencia. Acá se hace lo que yo digo, estas son las pautas, se marcan así, son límites rígidos, inflexibles. Y otro concepto, que es una posición emocional muchísimo más gentil, que es pensarlo al amor como un amor sustentador. Resolvámoslo juntos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca.
Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud mejora constantemente los servicios a sus afiliados. Subsidios por maternidad y nacimiento, subsidio por enfermedad, fallecimiento, entre otros. Trabajamos para usted como lo haría usted. Me integré hace muy poco, soy parte del equipo, la verdad que con mucho orgullo, porque es el primer gremio en el país que incorpora también a una persona trans, así que creo que es importante destacarlo, ya que lo que siempre decimos desde este lugar es que por lo general no hay autorreferencias y somos dichos por otros que no están en nuestro lugar, y creo que eso básicamente no solamente nos abre oportunidades con esta experiencia a otras y otros en el país, sino que además nos permite colaborar desde un lugar de la vivencia o de lo experiencial, ¿no? Estoy trabajando en el IPEM 92 en Argüello, llevaba 2 años y medio trabajando en esta escuela, y después de esos 2 años que me conocieron con un nombre, con un género, fue plantear de que había que trabajar las cosas desde otro lugar. Entonces pedí permiso en ese momento para hacer un taller de diversidad, para poder charlar con los colegas, con los compañeros, desde dirección también, pedí la posibilidad de hacerlo. No fue bien receptado al principio, pero bueno, uno sabe que en estas cuestiones tiene que prevalecer el diálogo y de una u otra forma, siempre con algún aliado, como hacemos estos caminos, finalmente armamos un taller donde trabajamos sobre los derechos del niño, nos paramos en el derecho a la identidad, y aquel día, que fue un 25 de abril del 2015, expliqué en ese momento que a partir de ese momento me tenían que llamar de otra forma y que a partir de ahí era Santiago Merlo para todos, y que había una ley que amparaba esto, que no podemos ser ciegos a la ley ni esquivarla, y que es lo que sale también en las charlas todo el tiempo. Nosotros tenemos una ley nacional, la 26.743, que como identidad de género nos obliga a todos a que recibamos a esta persona que nos indica que su género autopercibido o quién es no fue aquel asignado al nacer. Entonces tenemos que hacer lo que dice la ley. No hacerla incurre en un grave error que de hecho también nos puede causar dolores de cabeza a todos. Es una ley pionera, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, y están mirando a Argentina con mucha esperanza, muchos países que hoy siguen persiguiéndonos y matándonos incluso por nuestra propia diversidad, ¿no? Así que poder pensar la ley abiertamente, trabajarla en la escuela transversalmente y ponerle el cuerpo pensando que es un territorio pedagógico es todo un desafío. Así que estamos en un momento histórico, creo yo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Bueno, la medicina forense es la rama de la medicina o la medicina legal que actúa que es muy amplia, porque antes hablaba de médico forense y uno se imaginaba un gordo comiendo un sándwich al lado de un cadáver, y no, la medicina forense es mucho más amplia que esa. Es más, antes muchos médicos optaban por esta especialidad como un extra, o sea, soy urólogo y médico forense, cirujano y médico forense, como para tener un ingreso más. Hoy la medicina forense ha tomado un protagonismo, no tanto más allá de lo mediático, que también lo ha tomado, a veces para bien, a veces para mal, pero pasó a ser una especialidad más respetada. No es que cualquiera es médico forense. Para ser médico forense tenés que saber un poquito de todo, y lo que no sabés, tener el número de teléfono del que sabe y la humildad para llamarlo.
La medicina forense actúa no solo en la investigación de crímenes, pero la medicina legal es muy amplia. Tenés la parte psiquiátrica, la parte de discapacidades, la valoración del daño corporal, que es de medicina laboral, pero forense también, y la fase de criminalística. Mi pasión me llevó a que me formen todas esas especialidades, y no para trabajar en cada una de ellas, sino para unirlas. Por eso, durante 18 años yo fui médico forense solo, en una jurisdicción de 250.000 habitantes, donde hacía el examen del lugar del hecho, la parte de medicina forense de autopsia, propiamente dicha, y la mayoría de veces la pericia psiquiátrica de los agresores y de los agredidos. Entonces, yo siempre digo que fui un privilegiado porque junté mucho material que ahora me sirve para mis conferencias y para educar, no solo en medicina, sino en criminalística. Yo hace 10 años que estoy en la Sociedad Latinoamericana de Criminalística dando clases. ¿Pero por qué? Porque en las grandes ciudades un grupo de policía judicial va al lugar del hecho, hace todo perfectamente bien, o debe hacerlo, lleva el cadáver, el forense hace la autopsia y después, cuando se instruye la causa, se piden pericias. Yo tengo la suerte de ir a todos lados, entonces tengo un trabajo hecho que lo doy en charlas que se llama Los muertos no hablan, pero dicen. Porque viste que dicen que los forenses hacemos hablar a los muertos, no hablan, pero dicen. Y siempre digo que hay un trípode: el examen del lugar del hecho, la autopsia, y si tenemos un móvil del hecho, bueno, con más razón. Yo voy al lugar del hecho y la observación es la madre de la investigación. Entonces uno va mirando, yo miro todo, después me pongo a trabajar, vuelvo, hago la autopsia, y en la autopsia veo lesiones que las puedo relacionar con lo que vi allá. Y si veo una lesión que no la relaciono con nada, tengo la libertad de volverme al lugar del hecho a ver de dónde puede haber provenido este. Y me ha dado un montón de satisfacciones a mí y a la justicia. Por supuesto que en Córdoba o en grandes ciudades no se puede hacer eso, porque es como el cuento ese: vino uno, puso un huevito, vino otro, le puso sal, lo cocinó, porque es así. Pero bueno, a mí me dio muchas posibilidades de crecer yo y de poder dar clases. Y como yo entré a la justicia la misma semana que se puso en marcha el sistema penal acusatorio, no conozco el otro sistema. Y esto se está poniendo ahora en muchas provincias y en toda Latinoamérica, y me dio la oportunidad de ir a formar gente en sistema penal acusatorio, donde los médicos o cualquier perito tienen temor de declarar, porque hay que sentarse en el banquillo de los acusados, adelante de 3 o un juez que te están preguntando, y a veces dejan el charco. Entonces yo siempre voy a dar clase y les digo: miren, ustedes sepan que si ustedes están tranquilos, 2 premisas. Primero, si sos un buen perito, ninguno de los que te pregunta sabe más que vos. Y segundo, si vos decís la verdad, nunca te podés equivocar. Entonces, esas 2 premisas y la observación. La observación es la madre de la investigación. Yo creo que todos los casos para mí son emblemáticos, sobre todo los homicidios, porque yo soy un apasionado. Incluso a la policía, cuando me llama, me dice: Tordo, dice, tenemos, ¿qué? Un homicidio. Ven, entonces, no es que yo sea un necrofílico, pero me apasiona el investigar. Y hay 2 premisas de hace 500 años, que una que es: el tiempo que pasa es la verdad que huye, y por eso hay que investigar enseguida, no perder tiempo, y que los indicios son testigos mudos que no mienten. Entonces, cualquier indicio es más certero y honesto a veces que un testigo. Pero me han tocado casos resonantes, como intervine en el caso de Nora Dalmazo, en el caso de Bersesi de San Francisco, que ese caso lo viví desde adentro, incluso porque conocía a la víctima, el victimario lo había nombrado yo en el hospital. Participé en el caso Angelelli, que ahí fui como perito de parte por la Santa Sede, y mi pericia fue fundamental para el fallo, porque fue en disidencia con los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y al año siguiente tuve que trabajar con ellos porque yo fui jurado en la elección de los nuevos médicos forenses de la Nación, y no me la perdonaban, pero con respeto. Y después muchos casos que no son resonantes, pero que fueron tan interesantes, como por ejemplo un caso que yo siempre lo nombro, de una mujer que la habían asesinado, y 3 meses después
me pregunta un fiscal si la podrían ver trasladada en una moto y le digo, espérame un rato. Y voy y miro la foto y en una foto que tenía de la espalda estaba la marca del tape del tanque de la moto. La comparamos y eso sirvió para vincular al homicida, entre otras cosas, con el homicidio. Entonces, es apasionante cuando uno tiene que encontrar todas esas cosas y buscarlas. Y después, bueno, tuve casos en La Rioja, de un caso muy resonante también, que era una chica que se había suicidado, me mandan a mí en consulta, digo, no, la mataron, hicimos pericia, cambia muerte de etiología dudosa, voy yo allá, hacemos una reconstrucción, pasa a homicidio y después se lo inculpa al marido de homicidio calificado por el vínculo, e incluso ahí trabajé en las pericias psiquiátricas también, y también había asesorado al doctor Arroyo en su momento por derecho humano con el crimen de la dársena en algunas cosas, pero eso fue extraoficial, pero hacen difícil la presión mediática y social que hay. Entonces uno no tiene que contaminarse con eso. Y siempre hablar de frente. Y siempre tiene que el fiscal informar, porque cuando se va guardando todo, la gente empieza a sospechar. Entonces ir informando. Tampoco está bien a veces cuando se hace un juicio paralelo que condiciona al juicio real. Yo sé que hay una avidez por llevar la noticia, pero como ha habido casos donde se dan tantos datos que van avivando al agresor, entonces no hay que avivar giles tampoco. Y más cuando son psicópatas, que son mucho más inteligentes que los que no son psicópatas, o los que creemos que no somos. Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la Provincia de Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.